Buenas tardes, segundo medio. Eh, Vamos a terminar con la Segunda Guerra Mundial y vamos a pasar al proceso que viene inmediatamente después, que es el proceso de la Guerra Fría. Y esta clase lleva por nombre La Guerra Fría, un mundo bipolar, porque terminada la Segunda Guerra Mundial y tomado el poder por las dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, como los dos grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos partes, una que es eh, liberal, democrática, y la otra que es totalitaria y doctrinaria comunista. Este mundo bipolar ya se manifestó anteriormente a la derrota definitiva de Alemania y de Japón. Ya en las conferencias de Yalta y de Potsdam, cuando se reunieron los líderes aliados contra el eje, eh, y se decidió la derrota definitiva de Alemania y de Japón. Para eso se habían reunido los líderes mundiales. Ya se notaron las tensiones políticas que iban a haber inmediatamente después de concluida la guerra. Por eso abajo de eso dice que en realidad fue una situación circunstancial en que hubiera una alianza entre las democracias capitalistas, principalmente Inglaterra y todo el imperio británico y Estados Unidos, junto con el comunismo ruso, ¿ya? Hay autores que señalan, son autores controversiales, que señalan que en el fondo incluso las democracias capitalistas vieron como un mal menor al fascismo italiano y el comunismo, pensando en que iban a contener el avance del comunismo. Pero lo dejo así como un dato freak, si quieren, pero hay muchos autores que son más bien controversiales, vuelvo a repetir, que plantean esa tesis, ¿ya? Ahora, frente a un enemigo común, ambos sistemas políticos se unen en pos de la derrota del nazismo, ¿ya? Y bueno, estos roces, esta confrontación, esta pugna entre los vencedores de la guerra va a generar un nutrido ejercicio diplomático después de la segunda mitad del siglo XX, por cuanto Estados Unidos había desarrollado prematuramente la bomba atómica que cambió el panorama político, geopolítico mundial y a los años siguientes y con mucha rapidez también adquieren poder nuclear los soviéticos y por lo tanto la posibilidad de una tercera guerra mundial que tuviera efectos 1000 veces más catastróficos que la segunda obligó a los gobiernos y a las diplomacias internacionales a llevar a cabo una nutrida actividad para evitar un tercer conflicto que habría sido incluso peligroso para el fin de la humanidad completa. ¿Ya? Finalmente, señalo aquí que Estados Unidos y la Unión Soviética van a reemplazar a las antiguas potencias europeas ya definitivamente y se van a colocar como las dos superpotencias mundiales. Aquí estamos en Potsdam, en una conferencia. No, perdón, esto es Yalta. Esto es Yalta. Como ven los jefes aliados, este señor Gordillo es Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña. Este es Tatita Stalin, viejito, pequeñito, pero peligroso, la cabra del Cáucaso, el jefe de la Unión Soviética, y al centro el presidente Roosevelt, que ya denota avanzada su enfermedad. eh, Roosevelt tenía poliomielitis, había sufrido poliomielitis y lo estaba afectando singularmente. Pero aquí hay gestos importantes si analizamos la expresión corporal. Fíjense que quien está al centro de la reunión es el presidente Roosevelt de Estados Unidos. Él la encabeza. Esta posición denota que es el jefe de esta reunión. También podemos ver que eh, Churchill pone su sombrero sobre su entrepierna, lo que significa eh, cierta debilidad, un lugar secundario dentro de esto.
Y a la vez, Stalin tiene sus manos sobre su estómago, se está protegiendo, pero está absolutamente indiferente a lo que está pasando a este lado. Esta fotografía habla más que 1000 libros, si la sabemos observar bien. Ahí están nuevamente Roosevelt al centro, nuevamente Churchill cubriendo su entrepierna en un gesto de debilidad. Y en cambio, Stalin con los brazos abiertos, todo como un campeón, ¿no es cierto? Mostrando que él aquí también ruge. Esto lo vamos a dejar para más tarde. Un mundo bipolar, lo que vamos a tener durante la Guerra Fría, que parte en 1945 y termina recién en 1990 con la caída del muro de Berlín y del bloque soviético, es, fíjense, tensión permanente en el panorama mundial, porque está siempre presente la posibilidad de una tercera guerra mundial, catastrófico para la raza humana. Esto además va a ir acompañado de una carrera armamentística loquísima, donde se van a invertir millones y millones de dólares para el desarrollo de armas nucleares. ¿Ya? Esto va a tener consecuencias insospechadas en la esfera de influencia y en la imposición de los modelos ideológicos, tanto de los países derrotados en Europa y en Oriente, como de los países que están saliendo de la esfera de influencia del colonialismo y del imperialismo europeo. Recuerden que hasta la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Francia todavía tenían cierto control y posesión de algunas áreas del mundo, como Medio Oriente, Sudeste Asiático eh, y África. Por lo tanto, en la medida que las potencias europeas ya no pudieron permanecer como gobernantes de sus espacios geográficos y se nacieron nuevas repúblicas y nuevas organizaciones políticas en el mundo, lo que va a ocurrir es que esta lucha ideológica entre liberales, capitalistas y comunistas va a entrar en esos territorios y va a ser germen de nuevos conflictos políticos en el enorme tablero mundial. ¿Ya? Y eso es lo que dice aquí, que vamos a presenciar ya no una guerra directa, sino que una serie de conflictos a escala menor, que no son menos sangrientos. De hecho, hubo más víctimas de la guerra durante la Guerra Fría que durante la Segunda Guerra Mundial, si sumamos todos los pequeños conflictos de la guerra. ¿Ya? Pensemos solamente en la guerra de Corea, pensemos en la guerra de Vietnam, pensemos en Palestina, pensemos en los conflictos africanos, pensemos en las dictaduras latinoamericanas, bueno, y sumemos, ¿ya? Estados Unidos y la Unión Soviética, vuelvo a repetir, no escatimaron ningún esfuerzo para influir en los países del tercer mundo, incluido Chile, y eh, tenemos en presencia de 46 años de tensión internacional, ¿ya? Con grandes bloques ideológicos. Ahí estaba el verdadero peligro de estas tensiones políticas permanentes. El hongo nuclear, la imagen de la época en la que yo crecí, fíjense. Crecimos con el miedo a ese apocalipsis. Ahora estamos en un apocalipsis distinto. Nos amenaza el clima, nos amenazan los virus. Siempre ha sido frágil la humanidad, pero ahora, en esos años, este era nuestro terror. Esto es lo que no nos dejaba dormir. Más en Europa que acá, ciertamente. Una caricatura, ahí está el presidente Truman, presidente norteamericano que viene a reemplazar a Roosevelt, porque Roosevelt muere prematuramente y el vicepresidente Truman asume el gobierno y asume la difícil decisión de tirar la bomba atómica y luego la difícil decisión de atacar Corea, ¿ya? Y al otro lado, Stalin, ambos cargan bombas atómicas, por lo tanto, esto es parte de la competencia cuando la Unión Soviética ya había obtenido el poder nuclear. Estados Unidos gozó de unos 5 años de ventaja. Los ingenieros soviéticos, ayudados por algunos ingenieros alemanes que fueron capturados en la Segunda Guerra Mundial, le permitieron desarrollar rápidamente el poder nuclear a los soviéticos. Ahí está la famosa carrera armamentista
cómo a partir del año 45 empiezan a desarrollar armas nucleares. Este es un tema complejo porque si bien Estados Unidos aparentemente es más débil en términos de armas nucleares, hay que decir que las armas nucleares norteamericanas eran bastante más eficaces y bastante más eficientes y lograban llegar más fácil a sus objetivos que las soviéticas, aunque los soviéticos, ya fíjense, para el año 86 tienen el mayor número de armas nucleares. Estados Unidos, por ejemplo, si seguimos esta lógica, tenía 450 misiles balísticos intercontinentales, es decir, que podían salir de una base en Colorado y pegar en Petrogrado o en Stalingrado con bastante precisión. También ayudados por ingenieros alemanes que huyeron de la Alemania nazi que los contrató la NASA, al lado de apenas 75 misiles intercontinentales que tenían los soviéticos. En cambio, si vemos armas de mediano alcance, los eh, soviéticos duplicaban a los norteamericanos, por lo tanto los que corrían peligro eran básicamente los europeos con estos misiles medianos de alcance medio. Hay que señalar, para que ustedes tengan conciencia de esto, de que cada uno de estos misiles llegó a tener el poder de 50 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, 50 veces el poder destructivo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ya, en cuanto a hombres, fíjate, estaban casi igualados, 8 y 7,7 efectivos movilizados. En bombardeos de mediana y largo alcance, los norteamericanos ganaban. En armas convencionales, en carros de combate y otros, los soviéticos tenían bastante ventaja, excepto en los submarinos nucleares, que es el arma suprema. Eh, el submarino nuclear es el arma suprema eh, de la guerra nuclear, ¿ya? Y en portaaviones, que es el símbolo del imperialismo norteamericano, no hay nada que decir. Los norteamericanos asoman con 76 portaaviones. Se forman dos bloques. Recuerden que los soviéticos avanzan después de la segunda, o sea, a mitad del año 43 empiezan a ganar terreno a los alemanes que van en retirada y cada vez van en la medida que los alemanes van perdiendo, los soviéticos van ocupando espacio. Entonces, todos los países que liberó, entre comillas, la Unión Soviética pasaron a ser parte del bloque comunista oriental. Países como Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, se convirtieron en satélites del poder soviético de Tatita Stalin, ¿ya? Eh, y obviamente pusieron gobiernos títeres que dependían exclusivamente de la voluntad de la Unión Soviética, ¿ya? Ejemplos de ello fue cuando quisieron tener alguna autonomía, años después, Hungría o Checoslovaquia, y fueron aplastados por los tanques soviéticos, ¿ya? Eh, y también la Alemania oriental quedó bajo la esfera soviética. De hecho, fue el principal país, económicamente hablando, de desarrollo económico e industrial del bloque soviético. Ahí está, se fijan, esto es la Unión Soviética, Polonia, ¿cierto? Hungría, Alemania, ¿sí? Y esto que es Yugoslavia, que estaba a cargo de Tito y que era comunista, pero Tito es el único que, a pesar de ser un país comunista, cerrado y con todo el totalitarismo, no aceptaba el control de Moscú. Tito en Yugoslavia, ya, pero este es el bloque soviético. Todas las repúblicas del Báltico van a desaparecer y van a ser anexadas a la Unión Soviética. En azul, los países que se mantienen dentro del esquema de occidental. Alemania, ¿no es cierto? Francia, Inglaterra, Italia y España. Aquí es lo que Churchill llamó el telón de acero. Una vez terminada la guerra, se hizo una larga franja fronteriza que dividió Europa en dos y más dramáticamente Alemania en dos. Nos veremos en otra clase.
suscríbanse a mi canal.